¿Es la comunicación un simple intercambio de información o es el sistema nervioso que determina si una sociedad progresa o se estanca? Saludos cordiales, estimados estudiantes de la asignatura oratoria. Les saluda por acá su docente Marjorie Padrino Quintana. Para mí es un honor llevarles a ustedes este encuentro que viene a ser la última clase en vivo de nuestro lapso académico. Es para mí un honor. Aprovechemos rápidamente el tiempo. Vamos, me permiten apagar la cámara un momento para hacer mejor uso, optimizar el uso de los recursos a propósito de que podemos contar con ciertas horas de servicio. Bien, comencemos entonces. Me gustaría compartir con ustedes esta breve lámina que tenemos acá, una breve presentación que a continuación me gustaría que sigamos a través de la pantalla con la correspondiente atención, ¿ok? Así que bueno, bienvenidos. Muy buenas tardes a todos los que están por agregarse a esta actividad, a esta clase en vivo. Hoy nos convoca un arte milenario. Hoy está más vigente que nunca dicho arte, que no es otro que la elaboración del discurso. ¿Sí? La elaboración del discurso viene a ser todo un arte. Allí encontramos la etimología y la composición del discurso escrito como subtítulo, y muchos piensan que la oratoria se improvisa justo en el momento en que nosotros subimos al escenario. Pasa con mucha frecuencia. Muchas personas consideran que un discurso se improvisa al momento que subimos al escenario. En la clase anterior recuerdo haberles comentado que pensadores, dramaturgos como William Shakespeare dijo en su momento que la mejor improvisación es aquella que se prepara. La mejor improvisación es aquella que se prepara. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Me gustaría pasar a la siguiente lámina, si me permiten. Vamos a ver. Tenemos aquí. Ujú. Vamos a la siguiente lámina. Estamos en la que corresponde a la etimología, al origen de esta palabra o del arte milenario de crear un discurso. Sí, podemos entonces inferir que la palabra discurso proviene del latín discursus. Allí está especificadito en el bloque color azul. Vamos a comenzar precisamente por el origen. Significa correr de un lado a otro o generar movimiento entre una idea y otra. La palabra discurso está compuesta por el prefijo dis, que implica o significa bifurcación, separación o dispersión. Y el verbo currere, que significa correr, fluir. Además, en la antigua Grecia, la idea del discurso enlazaba dos cosas fundamentales, muy poderosas, como la razón y la palabra. De hecho, la base retórica de Aristóteles fue la lógica y la palabra. Así recordamos, estimados estudiantes, que un discurso no es un montón de palabras tirados o tiradas al azar, sino una lógica, una razón perfectamente organizada con un propósito, que en oratoria viene a ser un discurso con el propósito de convencer, de informar, de enseñar o
persuadir. Posteriormente, ya después de Grecia, nos vamos a Roma. Aquel gran orador de nombre Cicerón elevó el concepto de generar un discurso a la categoría de oratio, es decir, al arte supremo de hablar en público. Tanto en los tiempos de Aristóteles como en los tiempos de Cicerón, la oratoria era considerada uno de los más altos o una de las más altas artes de la sociedad. Hoy, 2026, siglo XXI, el discurso escrito viene a ser esa armadura, esa estructura preparada, es decir, un milimétrico guión que leemos, memorizamos y narramos de manera que pueda garantizarse el éxito. Un ejemplo práctico, por ejemplo, pensemos en un río caudaloso. ¿Mm? Si el agua corre desparramada por el campo, ¿qué pasa? Inunda el campo, inunda sus orillas y va perdiendo fuerza. Pero si encauzamos ese río entre dos firmes y contundentes orillas, es decir, en dos estructuras, ¿qué puede pasar? Eso puede generar una energía maravillosa, es decir, una energía hidráulica. El prefijo dis que nosotros encontramos en la palabra discurso representa todas las ideas dispersas que usted tiene en su mente. El flujo lo representa la siguiente palabra que la compone, currere, que significa correr. Es decir, que escribir un discurso es crear esas orillas contundentes. ¿Para qué? Para que su pensamiento pueda correr de una idea a otra de manera lógica, con una dirección clara, con un argumento sólido y con la fuerza racional de la lógica, la fuerza y el impacto de la lógica. Entendiendo que el discurso entonces es ese movimiento guiado de ideas, propuestas, la pregunta aquí sería, ¿cómo construyo la estructura que le dará soporte a ese movimiento de ideas, a ese movimiento de discurso? Pues bien, aquí un poco de lo que acabo de mencionar con relación a este arte milenario desde la antigüedad de sus raíces, en Grecia, en Roma y hasta nuestros días. Bien, volviendo al tema. ¿Cómo vamos a construir esa estructura de discurso para sostener nuestro pensamiento? También vale decir, un discurso es un conjunto de palabras que expresan un pensamiento, una tesis, una idea. Por eso les pregunté al comienzo, ¿es acaso la comunicación un simple intercambio de información o viene a representar ese sistema nervioso que puede proyectar y puede hacer avanzar a una sociedad? Pues bien, allí tenemos y les comparto a ustedes elementos claves de la estructura o de la composición del discurso. Discurso. Fíjense que estructurar un discurso es exactamente como armar un edificio. Es como armar un edificio que se requiere una base sólida, unas columnas lógicas y un techo impactante. Allí tenemos entonces la estructura clásica que viene a ser un referente para la elaboración de nuestros discursos modernos. Por ejemplo, la introducción. En la introducción usted tiene la tarea de captar la atención, usar anécdotas de la vida real, realizar preguntas, hacer uso de reflexiones, ¿sí? Y de experiencias propias de la vida real, como bien lo decíamos. Para lograr esto, los clásicos nos heredaron esta arquitectura perfecta para realizar un buen edificio que viene a ser su discurso. Exordio, la introducción, captar la atención. Allí eso debe corresponderse a un 10 a un 15% del tiempo total pautado para todo tu completo discurso. Narratio. Allí es la exposición clara, concisa y cronológica de los hechos o el contexto
del problema tratado. El propósito o tesis, la idea viene a ser el corazón, el propósito de ese edificio, es decir, la declaración clara de tu argumento central. Pero un edificio no se sostiene solo de una fachada bonita, ni tampoco de una buena sala. Necesitamos las vigas de carga que resistan cualquier cuestionamiento o cualquier peso. Vamos a continuar con la siguiente lámina para que más o menos tengamos otro referente. Ok, lo anterior nos sirvió para estructurar, nos fue útil para estructurar inicio, desarrollo y cierre del discurso. Pero dentro del discurso hay algunas vigas, dentro de ese edificio hay algunas vigas que requieren su presencia clave para poder sostener cualquier cuestionamiento o peso. Continuamos entonces elevando nuestra estructura con los tres elementos finales. Allí tenemos probatio. ¿Qué es probatio? Significa pruebas. Aquí es donde demostramos que nuestra tesis está siendo sustentada por evidencias sólidas, por números y cifras exactas, por estadísticas, por ejemplo, analogías de impacto de la vida real. Refutatio, el buen orador se anticipa a las objeciones, a quienes puedan refutar su idea, se anticipa y las desmenuza con cierta elegancia antes, mucho antes a veces de que se la formulen. Y si se la formulan, está, por supuesto, preparado ante esas posibles objeciones o refutaciones. Y peroratio, que es la conclusión de tu discurso, es lo que viene a ser el broche de oro de tu presentación. Allí donde resumimos los puntos claves y hacemos ese CTA o el Call to Action, el llamado a la acción. Y esta debe ser en lo posible emocional, en lo posible lógica. Por ejemplo, un discurso que usted joven va a dar a otros jóvenes venezolanos para motivarlos a emprender. ¿Cuál sería ese exordio, esa introducción? Si hablamos de una pregunta impactante, podríamos hacer, por ejemplo, la siguiente. ¿Sabías que el 80% de las grandes empresas globales exitosas que se mueven hoy en el mundo nacieron en épocas de crisis económica? Ya ahí está una introducción que llama poderosamente la atención. La narración, en el desarrollo de la misma, podemos referir, hoy nos enfrentamos a un mercado cambiante, pero la idea que traigo a compartir con ustedes es que la incertidumbre muchas veces es el suelo más fértil para la superación o para la innovación. Pues en la etapa de probatio, para presentar nuestras pruebas, ¿qué podemos hacer? Mencionar algunos casos locales o, ¿por qué no?, globales que puedan ser ejemplo real de que han podido crecer en tiempos de cambios profundos y rápidos. Refutatio ante posibles preguntas, muchos dirán que no hay capital, pero los grandes proyectos hoy inician con un teléfono inteligente, con una conexión a Internet y con muchas ganas de emprender, ¿sí? Con muchas ganas de soñar. Allí hemos dado una refutación o hemos dado una respuesta a una refutación del público. ¿Qué dice el público? Que no hay manera de, no hay capital, pero el buen orador trata de defender su idea con ejemplos claros, sin manipulación de datos, con cifras correctas que sean verificables como la ciencia. Y para finalizar o concluir, peroratio, no esperen el momento perfecto, el momento lo construyes hoy, el futuro se realiza hoy. Salgamos a crear el futuro. Está haciendo una conclusión que hace un llamado a la acción a esos jóvenes que están escuchando
su discurso. Ahora bien, una vez que tenemos claro todo este mapa estructural que les acabo de compartir, ¿verdad? Pasemos al proceso de, llamémosle carpintería, ¿sí? Pasemos al proceso del paso a paso para escribir ese discurso y para afinarlo. ¿Para qué? Para que sea un éxito en el escenario. La realización del discurso, allí lo tenemos, implica no solo escribir, sino pulir el discurso para ser hablado en cuanto a ritmo, en cuanto a pausas y repeticiones. Escribir para el oído no es lo mismo escribir para la pantalla o para el ojo. Esa realización del discurso exige que nosotros traslademos la tinta a la acción viva, puliendo el texto, pensando en la oralidad. Ya definimos en otra clase anterior que era oralidad, controlando el ritmo, marcando las pausas estratégicas, haciendo las preguntas retóricas y utilizando énfasis intencionados. Ahora, el camino metodológico no es fácil, requiere dedicación. Consiste en definir primero el propósito y la audiencia. Debemos conocer nuestra audiencia, a quién vamos a dirigir nuestra tesis, nuestra idea, eh, sí, nuestro discurso. Investigar, investigar, recopilar. Todo comunicador social siempre debe buscar, investigar primero, recopilar 3 o 5 fuentes altamente creíbles, porque si no desarmamos la credibilidad de ese orador fácilmente. Tenemos que ser creíbles y ahí está el poder de la oratoria y el poder de generar discursos reales, creíbles. Ya que tenemos entonces toda esta información, conocemos la audiencia, sabemos por qué, para qué y cuándo, hemos realizado la investigación en fuentes confiables, ¿qué nos corresponde? Realizar un borrador. Para sellar este aprendizaje y pasar de la teoría a la acción, estimado estudiante, es momento de concretar nuestro cierre y la asignación práctica de la jornada. Como reflexión final, recuerden siempre esto. Un buen discurso escrito jamás es estático. Él discurre, se mueve, camina, evoluciona y hasta genera movimiento directo en la mente de aquel de quien lo escucha. Y quisiera, para concluir, y honrar al gran maestro de las relaciones humanas, al gran maestro de la comunicación en público, Dale Carnegie, adoptemos una famosa frase de él: bienaventurado el que hace discursos breves, porque será invitado a hablar de nuevo. Repito, bienaventurado el que hace discursos breves, porque será invitado a hablar de nuevo. Estimado estudiante, la concisión es elegancia. La actividad de esta última parte de la asignatura consiste en diseñar, redactar un discurso persuasivo, aplicando la estructura clásica de manera rigurosa: exordio, narratio, propositio y probatio, refutatio y peroratio. ¿Dirigida a qué? A influir de manera sustentable en una audiencia específica. Quedo a su completa disposición para guiarles en la corrección de sus borradores, si así lo desean. Por mi parte, no me queda más que agradecer su excelente enfoque durante el desarrollo de esta asignatura. Agradecida, muchísimas gracias por su atención a los que se anexan posteriormente a esta clase grabada y por su participación activa en la plataforma. Revisen las pautas de la actividad en nuestra aula virtual de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Nos encontramos, por supuesto, en una próxima oportunidad
Y a propósito de Dale Carnegie, quería conversar un poco acerca de él, porque es un referente de las relaciones humanas, porque es un referente de la oratoria y con él el objetivo ya no era dar un discurso espectacular, el mejor discurso, sino entablar una conexión, entablar una conversación con un propósito claro. Y esto quiero hacer mucho hincapié, estimado estudiante, participante. Sé que nos quedan escasos minutos, pero recordemos que somos seres humanos hablando a humanos y de allí la importancia de la comunicación que conecta. No solo hablar por hablar, sino también tratar de que la otra persona pueda conectar con nuestras ideas, ¿ok? Los pilares fundamentales que les quiero compartir con ustedes de Dale Carnegie es que la conquista del miedo escénico permitió, a través de la preparación, demostrar que todos somos comunicadores y que todos somos potencialmente buenos oradores. Carnegie, en su tratado, en su libro que ya alcanza los 100 años de su publicación, trató de democratizar el arte de hablar en público. Mucho antes de que el storytelling fuera una palabra de moda en el marketing digital, Carnegie instaba a los oradores a sostener sus argumentos mediante anécdotas personales, mediante ilustraciones, estimados estudiantes, y por supuesto que él sabía que los datos informan, pero que solo las historias conectan. Muchas veces tenemos miedo a hablar, visto con mucha preocupación que hay, ya de hecho las estadísticas lo dicen, es el segundo miedo más que aparece en las estadísticas, el miedo a hablar en público. Y todo ello puede ser historia, puede ser tiempo pasado, si asumimos el valor, si estudiamos la oratoria todos los días de nuestras vidas, encontramos los referentes, las conferencias TED, encontramos la forma de argumentar, ensayando diario, a diario, nuestros discursos. Y a propósito de Dale Carnegie, que hay un teatro a su nombre en honor a él, en sus manuales quedó establecido que el discurso no le pertenece al orador, le pertenece al oyente. El mensaje no es mío, el mensaje es de ustedes y para ustedes. Y eso queda claro en cada uno de los conversatorios, charlas, conferencias, discursos, en fin, de estas actividades donde hablar en público viene a ser un arte, un dar al otro. Y es el otro el que hace la conclusión de lo que pudo haber disfrutado. Bueno, hoy en un mundo dominado por presentaciones virtuales como esta, discursos de formato corto en las redes sociales y conferencias de 15 minutos como las conferencias tipo TED, los principios de Dale Carnegie de 1996 en la publicación de su libro no han envejecido un solo día. De verdad es una muestra de una comunicación auténtica, de una comunicación empática y profundamente humana. Ese es mi llamado. Bueno, a propósito de llamado, está entrando una llamada. Agradezco a ustedes, por supuesto, el haber estado acá y estamos totalmente a la orden a través de el aula virtual. Aló, hola, ¿cómo está, colega? Bien, bien, gracias a Dios.